nuevamente. Y hoy tenemos un tema que casi nadie toca tampoco. ¿Se acuerdan que hace 2 semanas hablamos de la muerte? Hablamos de la muerte y hoy vamos a hablar de otro tema escalofriante. Y acaba de pasar las festividades del Día de Muertos, que en México es una tradición muy bonita, donde se dice que los que ya murieron tienen permiso para venir ese día y estar con sus familiares. Y hay una película de Disney, Pixar, Coco, que habla de estas tradiciones mexicanas. ¿Sí? Pero entonces, ¿dónde está esa gente? ¿Dónde está esa gente en ese tiempo que no es 1 de noviembre y que vienen, o 30 de octubre que vienen los niños, ¿no? Y fíjate, yo recuerdo bien cuando era niño otra vez. No otra vez era niño, sino otra vez un recuerdo. Vamos, bro. Sí, vamos. Que entré a una iglesia católica. Era impresionante ver las puertas enormes de madera, viejísimas. Y luego entrabas a la iglesia, San José de los Obreros, para que las que lo conocen. Y luego había otras 2 puertas. Y la derecha era de entrada y la de la izquierda era la salida. Cuando eran los 15 años o las bodas, se abrían esas puertas para que entraran las quinceañeras o las novias o los novios. Y fíjate que entrabas por la derecha y lo primero que te encontrabas era una vitrina. Era una vitrina con varias figuras. Un hombre, una mujer y bueno, varios hombres, varias mujeres estaban así. Y figuraban llamas y había unos foquitos de colores rojos que estaban alumbrando. Entonces yo, chiquitito, le pregunté a mi abuelita, oye, ¿y qué es eso? Son las ánimas del purgatorio, me dijo. ¿Y esto qué es? Ah, eso es el infierno. Ese fuego es el infierno. Y si te portas mal, eso te va a pasar. Dinos, Vic. Y yo, ¡ay, qué miedo! ¡Qué miedo! ¿Y quién dice eso? No me lo dijo Adela. Eso es un hecho. El sacerdote en la misa también lo dijo. Que tenemos que llevar una vida buena para que no vayamos al infierno. Entonces, si no te portas bien, te vas a ir al infierno. Fíjate, al seguir viendo las imágenes en la iglesia y en cualquier iglesia, realmente daban miedo. Se veía que esas figuras estaban sufriendo. Ya tenía miedo. Era el infierno lo que se representaba en esa vitrina. Fuego ardiente quemándote por siempre. Y yo pensé, ¿no? ¿Por qué Dios, si es tan bueno, al final me voy a tener que ir al infierno? Me voy a quemar al infierno. Porque bien, pues no me portaba, ¿verdad? Dinos, bro. Y hay algo que quiero decirte, hermano, y te lo comenté el miércoles. Cualquier tema no se agota con una prédica. No se agota en una sola clase. Debemos entender, hermanos, que una prédica, un sermón, no abarca el 100% del tema. Apenas es una introducción. La idea es que, como los de Berea, investiguemos. La idea es que, como los de Berea, analicemos y veamos que lo que se dice es cierto. Y hoy el tema es atractivo para reflexionar, para investigar, para razonar y ver cómo podemos llevar a nuestra vida diaria lo aprendido. Y hermano, o amigo que nos visitas o que estás viendo, si tú consideras que faltó algo en alguna de las clases, ¿sabes qué? ¿Sabes qué, papá? Diría un gran predicador. No, en la misa también lo dijo. Tienes razón. Tienes razón.
Siempre va a faltar algo. Pero que eso no nos limite. Vamos a pensar, vamos a investigar, a preguntar. Al final, como lo dijo un predicador, el pensar es gratis. Entonces vamos a empezar. El nombre de esta clase se llama simplemente el infierno. Vamos, bro. Y ¿sabes qué? Voy a empezar con algo suave. Ay. Con algo suavecito. Y te empiezo por decir que en toda la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, la palabra infierno no se nombra una sola vez. Vamos. Se acabó la clase. Guau. Vamos a regresar, vamos a regresar. No existe, ni en hebreo, ni en arameo o griego. Es inexistente. Y bueno, lo primero que tú me puedes decir, espérate, porque infierno es una palabra en español. Entonces seguramente está traducida, por eso no encuentro infierno en hebreo. Porque en hebreo se pronuncia de otra forma. ¿O no? Pero normalmente las traducciones, bueno, tienes razón, o sea, para empezar tienen razón. Si tú piensas eso, tienes razón. Pero no es totalmente cierto. ¿Por qué? Porque las traducciones normalmente deben reflejar algo muy, muy cercano a las palabras que usamos y que nos quieren explicar. Hamburguesa ya es una palabra universal, pero en algunos lados se pronuncia diferente, pero sabemos que es una hamburguesa, ¿no? Por ejemplo. Pero fíjate que aquí ninguna palabra no hay ni siquiera cerca de la palabra infierno. En este sentido, las palabras que se usaron en la Biblia no son infierno. Pero mira, no hay ninguna que se refiere así a infierno. Vamos para allá. Dinos, bro. La primera palabra es Seol. Y se pronuncia más o menos Sheol. Y Sheol es una palabra hasta cierto punto neutra. ¿Por qué? Porque no refleja ni castigo ni bendición. ¿A qué se refería? ¿A qué se refiere esta palabra? Es un lugar donde descansan los muertos. No es moralmente relevante porque es un cuerpo el que tú cavas o cava a alguien, lo ponen adentro y lo entierran. No hay castigo, no hay bendición. Y se traduce como sepulcro. Vamos a empezar con historia. Y es bien importante que tomes nota. Fíjate, Jerónimo de Estridón, un teólogo y escritor cristiano del siglo IV, fue encomendado por el Papa Dámaso I a traducir los textos bíblicos al latín. Y tú vas a decir, ¿por qué al latín? Porque ahí viene latín, latón y lámina canalada, ¿no? ¿Por qué al latín? Bueno, pues porque en aquellos entonces era la lengua común de los romanos. En aquella época era la lengua común de los romanos. Entonces se tradujo al latín y se da a conocer como la Vulgata Latina. Y en esta versión es la primera en que aparece la palabra Sheol convertida en infernum. Sheol, sepulcro, se convierte en infernum. El término infernum proviene del latín inferus, que significa abajo o debajo. En aquellos tiempos quería decir debajo de la tierra, como una cueva o un sótano. También otro significado es lugar profundo y oscuro, como abismo o como precipicio. ¿Y qué crees que concuerda con lo descrito en la Biblia? Lugar donde descansan los cadáveres.
se hace un hoyo en la tierra, ahí se introduce el cuerpo, o los cuerpos. Jerónimo tradujo lo correcto en ese sentido. Pero seguramente tú me vas a decir, pero en la mitología romana, el infierno es un lugar de castigo. ¿Sí? En la mitología romana, no en la Biblia. ¿Estás de acuerdo? Okay. ¿Y qué crees? Que no hay más en el Antiguo Testamento. Bien. En el Antiguo Testamento no hay un desarrollo de lo que es la vida o la muerte después de la muerte. En otro sentido, no hay un desarrollo de la vida y la muerte en el inframundo o en ultratumba. No hay, no existe. No hay más. Ahora, en el Nuevo Testamento aparecen unas palabras, unas cuantas palabras más. Y una de ellas, utilizada por Jesús, fue Gehenna, que más o menos se pronuncia Yehen. ¿Y por qué digo más o menos cómo se pronuncia? Porque luego hay gente que la ve y me dice, nah, así no se pronuncia. Entonces no sé si has visto que cuando consultas el diccionario en línea, puedes escuchar cómo se pronunciaba en aquellos tiempos. Le pones la bocinita y te dice más o menos cómo se pronuncia. Yehen, Gehenna, Yehem, y proviene del hebreo Gehinom, y se refiere a un valle cerca de Jerusalén, el valle de los hijos de Ginón. Y fíjate, este lugar es tristemente célebre. Y me acordé de un brother que dice, ¿sabes por qué? Porque ahí se realizaban sacrificios humanos a Moloch. ¿Dónde lo puedes ver? Anótalo. Segunda de Reyes 23:10. En Jeremías 7 también. Y aún más triste, porque la nación de Judá sacrificó niños. Le sacrificaba niños al dios Moloch. Segunda de Crónicas 28:3 y 33:6. Más tarde o en otras clases vamos a profundizar sobre esto. Fíjate, sacrificaban niños, hacían sacrificios humanos, cuando todos sabemos que los sacrificios humanos estaban prohibidos por Dios. El rey Josías profanó este lugar conocido como Tofet, un lugar de culto pagano. Por esta razón el valle de Ginón se convirtió en un símbolo de muerte y castigo, un recordatorio para el pueblo judío que desobedecer a Dios tiene sus consecuencias. Y mira, ¿qué es lo que nos recuerda? ¿Cuál es el recordatorio? Fíjate, la importancia de seguir los mandamientos de Dios, la gravedad de la idolatría y la gravedad de los sacrificios humanos, la necesidad de escuchar a los profetas y a los líderes espirituales. En otras palabras, de leer tu Biblia y seguir a Jesús. Porque no hay más líder espiritual para nosotros que Jesús. Amén. Y lo más importante para mí, la restauración y la renovación son posibles después del arrepentimiento. Amén. De un arrepentimiento delante de Dios. ¿Y qué crees? Hoy este lugar, porque sí existe, porque sí existió, porque está documentado, hoy este lugar es un parque nacional y un sitio arqueológico. Pero fíjate, también hay historias, y yo me cuento dentro de los que contó esta historia, que dicen que ahí se arrojaba toda la basura de Jerusalén y se quemaba, y siempre estaba en llamas. Y también dicen estas historias que los cuerpos de los delincuentes que eran condenados a muerte, después de muertos, los echaban ahí. Entonces era un lugar donde siempre estaba ardiendo. Pero ¿qué crees?
cuando quise investigar más profundamente, no existe. No existió. No hay una base histórica ni antropológica que me permita decir que esto fue cierto. Y me dejé llevar, no investigué bien la vez que cuando se los dije, pido perdón por esto, pero esto se comenta también. Y era necesario que yo lo comentara porque pues, no lo investigué lo suficiente la vez pasada. Entonces, de esto no hay tanta evidencia, es como una leyenda urbana, pero lo que sí es cierto es que ahí se sacrificaban niños al dios Moloch. Bueno, pero entonces, ¿de dónde viene la idea de que el infierno es un lugar de castigo eterno? Ahí te va. Ahí te va. Tenemos que seguir escudriñando, tenemos que seguir investigando. Y llegamos a los pensadores del segundo templo. Maestros, rabinos, todos. Judíos, por supuesto. Que existieron en el periodo 515 a.C. al 70 después de Cristo. También se le llama periodo intertestamentario. Estos pensadores, al ver que en este lugar se realizaron actos verdaderamente crueles, desarrollaron varias teorías sobre el Gehenna o el Gehen. Y mira, ¿cuáles son estas teorías? Bueno, separación de Dios. Estos pensadores consideraban que en este lugar los malvados estarían lejos de la presencia de Dios. ¿Qué quiere decir? Que los malvados aquí, pero sin Dios. Y sabes que esta teoría ha sido muy estudiada. Después la vamos a ver porque cuando murió mi hermano me mandaron varios estudios sobre esta teoría. Y la vamos a ver. Vamos a verla posteriormente. El simbolismo. Entonces, el primero es la separación de Dios. Ahí se van todos los malos y ahí no va a estar Dios. Ahí no está Dios. ¿Por qué? Porque representaban que sacrificaron niños al dios Moloch. No estaba Dios, no estaba Jehová, no estaba Yahvé. El simbolismo. Otros pensadores consideraban que era un símbolo de castigo divino, más que un lugar físico. La temporalidad. Otros rabinos pensaban que el castigo en este lugar no era eterno y que las almas podrían ser redimidas después de un tiempo. Es decir, Ángel se portó mal, a ver, vamos a darle 10 añitos en las llamas. 10 añitos. Pero como va a oler tan rico como a carnitas, así como, quién sabe si llegue. Entonces es la temporalidad, ¿no? Que un tiempo solamente vas a estar en el castigo y después ya vas a estar con Dios. Otras teorías de estos pensadores y de donde viene la palabra infierno son estas, mira. Un lugar de castigo eterno. Aquí vas a ir y vas a estar ahí sufriendo por los años, sufriendo siempre. Fuego eterno. Se creía que el Gehenna estaba lleno de fuego y un fuego eterno que nunca se extinguía y que consumiría a los malvados. Purgatorio. Otros pensadores creían que en este lugar las almas iban a sufrir durante un tiempo y serían purificadas antes de ir al cielo. Fíjate qué interesante. Pero oye, Víctor, se me hace que estás inventando. ¿De dónde sacaste esto? ¿Dónde lo encuentro? ¿Dónde lo encuentro? No me cuentes. ¿Dónde lo encuentro? No me cuentes. Te doy la bibliografía. Mishnah Sanedrín 10:13. Talmud Baba Metzia 58b. Rollos del Mar Muerto, sí, están en el rollo del Mar Muerto. Y ¿te acuerdas que te hablé del historiador Flavio Josefo? Ujú. Bueno, este historiador tiene varios libros y uno de sus libros es Guerra de los Judíos. Ahí viene. Ahí viene todo esto que te estoy platicando. Y estas teorías influyeron en la concepción
de la percepción de la palabra Yehen y su traducción a la palabra infierno. Acuérdate que estamos en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento solamente fue la palabra Sheol y significa lugar donde ponen a los muertos. Sepulcro, tumba. Ok, pero una vez aclarado que las escrituras originales del Antiguo Testamento no hay una teología definida de la vida de ultratumba, ni tampoco de castigo después de la muerte, ¿qué cambia entonces? Cambian las expectativas. Creo que tocaron la puerta. Claro. Gracias, Angelita. Cambiaron las expectativas de restauración que los judíos abrazaron por mucho tiempo después del cautiverio. Acuérdate que los judíos llegaban a ser esclavos una vez, se liberaban y otra vez. Se liberaban y otra vez. ¿Sí? Entonces, fíjate, estas expectativas de restauración que abrazaron los judíos no se cumplieron, sino al contrario, vinieron otros imperios y los volvían a oprimir. Seguían oprimiendo al pueblo judío. Y estos judíos comenzaron a desarrollar la idea, si Dios es justo y no deja de castigar la maldad, pero al mismo tiempo, hermanos, y como lo vimos hace 2 semanas, los malvados mueren, los malvados mueren sin conocer el castigo, sin ver la justicia, mueren los justos. Entonces, si los malvados mueren sin conocer el castigo y los justos mueren sin ver la justicia, debe haber algo más. No se puede quedar aquí, pensaron los judíos. Sí, yo también pensé. Esto no puede terminar así. No puede terminar en este plano de existencia. Debe continuar más allá. Ahí es donde surge la teología del cielo y el infierno, hermanos. En este periodo, la palabra Gehenna adquiere un significado de castigo para los malvados. Ah, mira, si tú te portas mal, te va a pasar ahí. Lo que pasó aquí en el Gehenna. Como el dios, como sacrificio al dios Moloch. Ahí vas a sufrir y ahí vas a padecer. Como un símbolo. ¿Pero qué crees que este castigo para los malvados? Pero el judío es bueno. Entonces, ¿qué malvados? Los demás. Los invasores. Los que los tenían oprimidos. Ese castigo era pensado para ellos. Ahora, hermano, con esto en mente, vamos a ver las palabras de Jesús. Acuérdate que por naturaleza, yo soy bueno. Yo soy bueno y mi esposa es la mala. Y para ella es buena y yo soy el malo. Y así, sustantivamente diría el chavo. Eso pensamos, que nosotros merecemos toda la gracia y los otros no. Ah, que te castigue Dios. Ah, que Dios se encargue. Fíjate, entonces, los judíos realizaron esta teología y pedían el castigo, pero no para su propio pueblo, porque ellos tenían leyes. Y ellos hacían cumplir sus leyes. Pedían el castigo eterno para esos malvados, para esos opresores, para esos enemigos. Entonces, vamos con eso en mente a las palabras de Jesús cuando usa la palabra Gehenna o Gehenna. Vamos a decirle Gehenna. Vamos. ¿No crees que ya es bastante fuerte? Toma un tamaño y un concepto muy fuerte. Vamos a ver unos ejemplos. Mateo 5:22.
Aquí vamos a leer la versión Palabra Hispanoamérica. ¿Por qué? Porque aquí es donde se usa la palabra ajena. Y dice así: pero yo les digo, el que se enemiste con su hermano será llevado a juicio. El que lo insulte será llevado ante el Consejo Supremo. Y el que lo injurie gravemente se hará merecedor del fuego de la Gehenna. Repito, versión La Palabra de Hispanoamérica. En la Biblia del Oso dice, será culpado del quemadero de fuego. Mateo 10:28. No tengan miedo de los que pueden matar el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Más bien tengan miedo de aquel que puede destruir el cuerpo y el alma en el Gehenna. La Biblia del Oso dice de nuevo, en el cuerpo del quemadero. Fíjate, en Mateo 5:22 encontramos a Jesús no enseñando sobre el Gehenna, ¿no? A veces hacemos esto, nosotros tomamos algo secundario y lo hacemos protagonista, ¿no? ¿Te acuerdas por ejemplo, de Jonás? Jonás no era el protagonista era Dios. Entonces, ¿qué estaba enseñando aquí Jesús? ¿No? Jesús está usando la palabra para describir el comportamiento de odio del ser humano, que genera odio y que genera destrucción. A eso se refiere Jesús. De eso está hablando. ¿Sí? No te enemistes con tu hermano. No lo injuries. No lo odies. Ama a tu hermano. Por eso se está refiriendo al Gehenna como algo secundario. Porque si no, vas a vivir amargado toda tu vida. Te vas a meter un montón de broncas. En Mateo 10:28, Jesús está animando a sus discípulos a dar testimonio del Evangelio sin temor. Y nuevamente la Gehenna es parte de un contraste. ¿Por qué? Te voy a explicar. Jesús nos dice que no temamos al ser humano, que solo puede dañar el cuerpo. Dice, si van a tener miedo, témanle a Dios, que es capaz de terminar con la existencia total del ser humano. Y mira que en este pasaje la Gehenna tiene una connotación de aniquilación. Más bien teme a aquel que te destruye el cuerpo y el alma. Se acabó. ¿Te das cuenta que esta teoría va con una teoría de los pensadores neotestamentarios? Por esto que dice aquí Jesús. Entonces, la Gehenna no habla del castigo eterno, habla de la aniquilación. Y no sé si has leído a nuestros hermanos adventistas. Ellos tienen una teoría, pues, muy buena. Ellos tienen una buena teoría sobre esto. Hacen una buena propuesta que te lleva a pensar. Recuerda que todo te tiene que llevar a pensar. Y tú, hermano, tienes que sacar tus propias conclusiones. Entonces, este pasaje tiene que ver con eso. Jesús te está diciendo, no le tengas miedo al hombre. Tenle temor a Dios. Pero no miedo, temor. No le tengas miedo al hombre, tenle temor a Dios. Porque Dios es el que te puede destruir. Entonces, Gehenna en Mateo 18 no refleja un sufrimiento eterno, sino un absoluto cese de la existencia. Otra palabra que se traduce o que se tradució o que se tradujo en infierno es Hades, pero no el juguito Hades, No, qué chiste. ¿qué pasó? sino Hades con H. Y mira, ¿por qué se utiliza Hades? Aquí vamos a las Biblias, a la Biblia griega.
la versión griega de la Biblia hebrea. ¿Cómo se llama? La Septuaginta. Es la primera versión griega de la Biblia hebrea. La Septuaginta. ¿Por qué te doy estos datos? Para que tú vayas y compres el libro en alguna librería o en línea. La Septuaginta. Ah, la voy a bajar. Es muy interesante, hermano. Es muy, muy interesante. En esta versión, la Septuaginta, usan la palabra Hades para traducir Sheol. La palabra Hades, ¿a qué te suena? Tiene un poder mitológico griego. Sí, al inframundo. Cuando yo escucho Hades y descarto el juguito, ¿en qué piensas? Yo en Hércules. Disney, en En Hércules, ¿no? Hércules. Sí. Sí, una gran película de Disney. ¿Y qué vemos aquí? Que Hades es un dios. Pero también el Hades es un lugar donde están descansando ¿quiénes? Los muertos. ¿Hay sufrimiento? No. ¿Hay castigo? No. Simplemente están ahí. Esa es la mitología griega, que concuerda con la palabra Sheol, que quiere decir sepulcro. ¿Estás de acuerdo conmigo? Si no estás de acuerdo, tienes todo el derecho a no estar de acuerdo. Yo solamente te paso los datos que hemos estudiado durante un buen rato. Entonces, ya vimos que el Hades es un lugar y también es un dios. Pero que este dios cuida a los muertos. En Sheol no hay castigo, no hay sufrimiento, no hay nada. Y fíjate, su sentido de este inframundo, porque ahí está un inframundo, y este sentido del tope de la mitología, lo podemos ver en Mateo 16:16. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Versión Reina Valera, Wow, de sí. 1960. ¿En qué sentido habla Jesús sobre el Hades? Que en la mayoría de las traducciones dice infierno. Fíjate, si nos regresamos un poquito, en el versículo 13 de este capítulo nos da una pista muy interesante. Por eso no podemos irnos a un versículo, tenemos que ver todo el contexto. ¿Sí? Nos dice que esta conversación se da en la ciudad de Cesarea, en Filipo. Actualmente se llama Paneas, y lo puedes buscar en Google. Y se encuentra en Siria. En ese lugar existe una formación rocosa todavía que tiene una gruta, y esta gruta llega a la marea. Cuando sube la marea se llena de agua. Entonces, en este lugar, en aquellos años se realizaban ritos y sacrificios de cabras. Esto hacía que las aguas, cuando subían, se pintaban de rojo. Y los antiguos romanos eran muy supersticiosos. Ellos afirmaban que esta gruta era la puerta del Hades. Fíjate qué interesante. La puerta del reino de la muerte. Y la afirmación que leemos en Mateo 16 tiene relación con esto que te acabo de enseñar. No como lo que en muchas iglesias y denominaciones conocen como infierno. Yo creo que por eso no se toma el desafío entre iglesias. Yo creo que para mí las iglesias tienen que ser las portadoras de la verdad. Tienen que realmente ser el estandarte del evangelio.
del Evangelio en serio. Y fíjate, y la comparación con este pequeño detalle mitológico. Cambiaron todo un concepto para decir infierno. Y realmente era la puerta de lo que ellos consideraban. ¿Por qué Jesús dijo esto? Para que le entendieran los que estaban escuchando. Estamos aquí, en Cesarea, y lo que los romanos llaman la puerta del Hades. Sí, me logro dar a entender, sí me logro explicar. Sí, va. Amén. Vamos bien. Fíjate, el uso de la palabra Hades también lo podemos ver en Hechos 2, 30 y 31. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Pedro hablando de la muerte y la resurrección de Jesús. Y citando el Salmo 16:10, si te diste cuenta. El traductor usa la palabra Hades en el mismo sentido de Sheol, como el sepulcro. Dice que su alma no fue dejada en el sepulcro, ni su carne vio corrupción. ¿Por qué? Porque Jesús resucitó. ¿De dónde salió? Del sepulcro, Sí. del Sheol. De hecho. En esta traducción, del Hades. Recuerda que esta traducción es la Septuaginta. Entonces, no es que Jesús haya ido al infierno como en otras traducciones. Porque cuando les descendió al infierno, espérate. Creo que el credo lo dice, ¿no? Ujú. El credo lo dice, descendió a los infiernos y al tercer día. No es cierto. Porque no habla del infierno. Pero bueno, te das cuenta que esta traducción de Hades habla del mismo sentido de Sheol de la Biblia hebrea y el Sheol de el Antiguo Testamento, la morada de los muertos. Punto. Y hay otra, la tercera palabra. Este aparece título de película de Pedro Infante con Marga López. La tercera palabra, tampoco no. Bueno, no, pero los que me están viendo sí. Por aquí que ponen cara de aquí. ¿Qué? Ok. Esta tercera palabra es la palabra tártaro. Y se menciona una sola vez en la Biblia. Septuaginta. Recuerda que estamos viendo la Biblia hebrea, la Biblia griega. En 2 de Pedro 2:4, que dice así: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al tártaro y los entregó a las cavernas de oscuridad, reservándolos para el juicio. Recuerda, versión Septuaginta. En este contexto, el tártaro se refiere a un lugar de castigo y confinamiento para los ángeles que se rebelaron contra Dios. La palabra tártaro proviene del griego, quién sabe cómo se pronuncia, aquí sí, que significa abismo o profundidad. En la mitología griega, el tártaro era un lugar subterráneo de castigo y tormento, donde se enviaban a los dioses, sí, a los titanes de Hércules, los mandaron al tártaro. Esos que se rebelaron contra el dios Zeus. Zeus. Ahí los mandaron. En la teología cristiana, el tártaro se ha interpretado de diferentes maneras, pero en lo general se entiende como un lugar de castigo temporal o eterno para los ángeles y los seres humanos enemigos de Dios. Igual que en la mitología griega. ¿Por qué llega esta palabra tártaro?
Fíjate, más o menos te explico, porque luego ni yo me entiendo. Vamos, bro. Cuando Segunda de Pedro se escribe, ya pasaron más de 3 siglos de la ocupación griega. Y luego viene la ocupación romana. ¿Sí? La idea de los ángeles castigados en el Tártaro se deriva de una mezcla de la literatura griega de aquellos tiempos con el libro de Enoch, por ejemplo. El libro de Enoch que un día vamos a estudiar. Así como me tardé mucho bueno, les cumplí con el tema del infierno, vamos a estudiar también el libro de Enoch. Vamos, bro. Aquí intentan explicar a través de la ficción del libro de Enoch lo que pasó en Génesis 6. ¿Qué pasó en Génesis 6? ¿Te acuerdas? Los misteriosos hijos de Dios, estos ángeles, descienden y dicen, ¡ay, mira, está re guapa! Y deciden vivir con las mujeres. Hacen que las mujeres se enamoren de ellos se enamoran de las mujeres y tienen hijos. En este contexto podemos entender que este castigo o esta encarcelación de los ángeles caídos, pero esta es una idea ajena a la Biblia hebrea, al Antiguo Testamento. Es una idea totalmente ajena, ¿sí? Pero también es tomada por los judíos para darle realidad al juicio, a la opresión de castigo, que haya un lugar donde se castigan a los malos. En la Biblia no venía, pero los judíos querían que hubiera un lugar donde se castigaran a los malos, porque decían, Dios es justo, Dios es bueno, pero pues no vemos que Dios sea justo ni que Dios sea bueno. Y ahí están los malvados. Mira, tiene un reloj más chido que el mío. Es una versión más reciente, porque él sí. Y yo estoy guapo, ¿no? ¿Ves? Entonces, a eso se refiere. Los judíos anhelaban un lugar de castigo para los malvados. Vamos a encontrar en este sentido otras dos expresiones similares. El fuego eterno en Mateo 25:41. Dios, bro. El lago de fuego que encontramos en Apocalipsis 19 y 20. En estos dos términos se muestran como lugares que presagian que la maldad se extinguirá totalmente, junto con todo aquello que practique la maldad. Vamos a hacer una pausa aquí. ¿Y a qué te recuerda? Ah, la teoría neotestamentaria de que todo lo malo va a ser aniquilado. Y este estudio me lo pasó un líder muy importante que les voy a compartir posteriormente. Y va a extinguir todo lo que sea malo. Mateo 25:41, ya tomaste nota. Espero que Liliana esté enviándole las escrituras y que nos haga favor de enviarlas al grupo de WhatsApp, por favor. Y si no, yo te las paso. Ok. Entonces, aquí está la teoría de que todo será extinguido. Todo el que practique la maldad. Apocalipsis 20:14 dice, y esta escritura es bien rara para mí. No la entiendo. La verdad no la entiendo y Vamos, Vic. se me hace hasta graciosa. En forma de sarcasmo, claro, ¿no? Digo, ay, espérate, ¿no? Pero vamos a leerla. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la segunda muerte. O la muerte segunda. Espérate. El lago de fuego está entendida como el infierno, ¿no? Un sinónimo de infierno. Y el Hades es un sinónimo de infierno. Entonces un infierno es lanzado a otro infierno. Entonces,
¿Qué pasa? Y esto es parte de la metáfora del libro de Apocalipsis. Y no me quedé con la duda, pero es materia de otro estudio. Vamos a hacer conclusiones o un resumen. Un resumen de esto. Conclusiones todavía no. Sheol. Se escribe Sheol. Lugar donde descansan los muertos. Antiguo Testamento, punto. No hay más. En el Nuevo Testamento tenemos la palabra Gehenna. Lugar donde se lleva una de las historias más macabras y vergonzosas de la Biblia. Donde Judá sacrificó niños. Y su sentido es vergüenza, juicio y condena para todos esos malvados. Que al principio eran invasores. Era para ellos. Y pedían justicia, pero no. Pedían que fueran castigados, pero no. Que fueran castigados los judíos. Hades. Sinónimo y paralelo de la palabra Sheol. Lugar donde descansan los muertos. También tiene un simbolismo como el reino de la muerte que se opone a la vida. Que propone el Evangelio. Por último tenemos la palabra Tártaro, aún más profundo que el Hades, está reservada para los gigantes, para los titanes, para los seres míticos que se oponen a su Dios. Esos titanes de la película de Hércules, esos titanes de la mitología, y para todo enemigo de esos dioses. Que se pone, bueno, si tú has leído la mitología griega, se pelean entre dioses, pero bonito. Ahora se pone más interesante. Ya tenemos todo ese contexto. Entonces, ¿qué hicieron los líderes cristianos de la Edad Media? Tomaron todos estos términos, los echaron a una licuadora. El infierno, señoras y señores. Dante. ¿No? Aunado a esto, fíjate, tomó todos estos términos y todos los significados y los agrupó en un solo concepto y una sola palabra: infierno. Y siempre, hermano, yo he pensado que la iglesia lo hizo y articuló todo esto como una manera de control, de manipulación, de miedo hacia los creyentes. Y hasta el día de hoy, en casi todas las iglesias, eso pasa. Y bueno, ya lo dijo mi esposa, la obra de Dante Alighieri, La Divina Comedia, y los 9 círculos de fuego. ¡Wow! Cuando yo leí La Divina Comedia estaba yo en la secundaria. Me atrapó. Es algo espeluznante. Y entonces, ¿qué pasa? Cada vez que alguien habla del infierno, nos viene a la mente un lugar profundo, oscuro, donde hay castigo eterno y mucho fuego. Es el destino final, como en las películas de destino final. Y es el destino final de que de todos. De todos. Pero de todos aquellos que no practican la doctrina correcta. ¡Ah! Híjole. ¿Cuál es la doctrina correcta? La mía. La de ella no. Dinos, bro. La de ellos tampoco. Es la mía. No bautizaste a tu niño de chiquito. Si se muere, se va a ir al infierno. No hiciste la primera comunión. No quieres tomar los estudios. No lloraste en un estudio. Te vas a ir al infierno. ¿Cuál es la doctrina correcta? Dinos, bro. Seguir a Jesús. Amar a Dios. Con toda tu mente. Con todas tus fuerzas. Con toda tu alma. Como dijo Jesús en Mateo 5:22. No odies a tu enemigo. No hables mal de él. Ámalo. En eso se reduce. Ese es el resumen.
Hermano, quiero advertirte que cuando se habla de este tema, para afirmar que ahí te vas a ir, por no estar dentro de una iglesia o un sistema religioso, muchos eruditos, líderes religiosos, van a sacarte un montón de versículos que dicen, mira, aquí dice que te vas a ir al infierno, papá. Te van a demostrar, entre comillas, que el infierno es una enseñanza bíblica. Pero hermano, ya tienes todos los elementos para investigar y revisar toda la teología. Y al final el Evangelio es lo que nos da esperanza, lo que nos tiene que dar esperanza, no miedo y no angustia. ¿Sabes cuántas veces dice no temas en la Biblia? 365 veces. Dice más, pero 365 veces dice no temas. Wow. Uno para cada día si tú quieres. 365 veces. No temas. Entonces, ¿por qué vas a temer en un castigo eterno? Esa es la doctrina correcta. Las enseñanzas de Jesús no deben causar miedo. Esa es la doctrina correcta. No deben causar angustia o temor. Los creyentes no debemos sentirnos amenazados. Yo creo, mi opinión, firmemente que cualquiera que quiera caminar con Jesús y seguirlo, lo hace desde el amor y lo hace desde la libertad. No desde la amenaza de los que, si no me sigues te va a pasar esto. Si no aceptas mi mensaje, te va a pasar esto. Si no sigues estas reglas, te va a pasar esto. ¿Y estas amenazas de dónde vienen? De las instituciones religiosas. Fíjate, Jesús te ama tanto que dio su vida por ti. Pero si no lo aceptas, te vas al infierno, papá. El castigo y la muerte eterna en un lugar de fuego ardiente. Pero Jesús te ama. Pero Dios te ama. Hermano, sé que suena muy sarcástico, pero básicamente esto es la enseñanza de muchas iglesias. Vamos a concluir. Personalmente, hermano, no concibo, no me cabe en la cabeza un Dios que nos creó a su imagen y semejanza por amor. Un Dios que nos creó a su imagen y semejanza por amor pueda gozar al someter a su creación a sufrir por los siglos de los siglos. Ese Dios que se complace con el sufrimiento de su creación no puede ser compatible con el Dios que Jesús nos ha venido a mostrar. Ese Padre amoroso que Jesús nos enseña, cercano, que nos escucha en cada oración, que nos da un propósito y una esperanza. Quisiera que reflexionemos y pensemos: castigo eterno por pecados temporales, castigo eterno por profesar una religión diferente. ¿Qué pasaría si te mueres esta noche? ¿A dónde vas a ir? Sigamos reflexionando. Dejemos esto un poquito. Vamos a reflexionar. La contraparte que Jesús nos enseña para combatir el pecado no es el castigo eterno. Hermanos, es el arrepentimiento y el perdón. No hay gente, habrá gente que te diga: no hay infierno, ¿para qué me porto bien? Entonces, pues voy a pecar, voy a robar, voy a hacer esto, voy a hacer aquello. Si no hay castigo para el malvado. Mira cómo le va a aquel. ¿Para qué me porto bien si no hay castigo para el malvado?
Entonces otros te van a decir, no, yo me porto bien porque yo tengo miedo. Porque me han enseñado que debo tener miedo. Porque me voy a ir al castigo eterno. Dino's room. Entonces, ¿por qué me porto bien? Te invito a reflexionar, hermano. Ujú. Porque seguimos a Jesús. Porque Jesús murió por ti. Porque Él murió por ti y por mí. Ujú. Y lo hizo por amor. Hay una canción que me encanta. Dinos. Por amor se han creado los hombres en la faz de la tierra. Por amor hay quien haya querido regalar una estrella. Mm. Por amor fue una vez al Calvario con una cruz a cuestas. Ujú. Aquel que también por amor entregó el alma entera. Ujú. Seguimos a Jesús por amor. Seguimos a Dios por amor. No por lo que nos vaya a dar. No por lo que vamos a recibir. Si queremos apartarnos de la maldad es porque personalmente estaba harto de la maldad. Sé que sigo siendo malo y lucho contra eso. Y me arrepiento y me restauro. Y eso es lo que tenemos que hacer. Restaurarnos delante de Dios. Cambiar nuestra forma de pensar para que cambie nuestra manera de vivir. Hermanos, amemos sin miedo. Amemos por gratitud de vida. Amemos para disfrutar la creación de Dios. Porque Dios creó todo esto para nosotros. Para que vivamos. Amemos a Dios, hermanos, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón. Hermanos, tenemos que investigar, tenemos que pensar y tenemos que tener nuestro propio criterio. Y a Dios es a Él el que se le da toda la honra y toda la gloria. Gracias. Amén.